Kia en los últimos años ha ofrecido una generación muy novedosa en cuanto a diseño, y este modelo es uno de esos modelos que confirman lo que quiere hacer Kia a partir de ahora. Ya el V9 en su formato SUV ya fue el primero en iniciar este camino por la marca coreana a nivel estético, y este V4 ahora viene a España a ofrecer la mejor alternativa a nivel compacto de un coche 100% eléctrico. Hemos probado la versión berlina, una versión que ya nos ha dejado ciertas cosillas que no nos gustaron tanto. Os invito a ver esa videoprueba, pero este sí que seguramente será o no un modelo que nos convenza. Vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. Pero eso sí, ya la marca nos ha indicado que ellos están muy claros de que esta versión sí es la más indicada, al menos estéticamente hablando, para el mercado europeo y sobre todo la española. Pero la versión berlina también la quieren tener para ampliar su gama de modelos sin ningún problema. Y eso también hay que aplaudirlo a día de hoy a las marcas, poder tener una amplia carta de modelos disponibles en el mercado. Estamos con la versión pata negra de este modelo EV4 Hatch. Es la versión long range, la versión más extendida de batería, con 80 kilovatios, ofreciendo mejor autonomía y un acabado, por supuesto, GT Line, que nos acostumbra a la marca coreana a ofrecer detalles estéticos más deportivos y muy convincentes en cuanto a nivel dinámico. También esos ajustes más GT Line, más deportivos. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno, estéticamente es un coche que ya os he dicho, tiene un diseño muy atractivo, muy deportivo, muy arriesgado, con estas ópticas en vertical, ya firma también de Kia en los últimos modelos, un capó muy liso en toda esta zona y con esta zona de arista para ya darle margen a todo lo que es el lateral. Incluso ya el capó forma parte de esta línea del lateral junto con la aleta, una aleta que incluso mantiene cierta redondez aquí para darle continuidad a todo su diseño estético. También vemos líneas muy angulosas en la propia óptica, en la propia chapa, que le da ese detalle de líneas muy cuidadas, ¿no? Por supuesto, vemos también toda esta línea negra que va de lado a lado en la óptica, con la parte también del logo de Kia y la cámara frontal. Un paragolpes, en este caso enfatizado con el diseño de GT Line, un toque más deportivo y con muchos añadidos en negro brillo. Por supuesto, tenemos en este acabado unas llantas 19 pulgadas en acabado bitono, con un diseño bastante atractivo, aerodinámico, que no estamos ante esos diseños aburridos aerodinámicos que ofrecen algunos modelos 100% eléctricos. Además lleva una buena goma y que nos da una buena dinámica al momento de ir por la carretera. Por supuesto, este coche guarda ese diseño más compacto, más hatch, y aquí notamos ya ese detalle tan importante, porque la berlina sí que tiene otro diseño, más de berlina por supuesto, y aquí yo creo que el remate de diseño es más adecuado, por lo menos al ojo del público europeo y español. Aquí vemos estos pilotos traseros que van también enlazados por esta línea de lado a lado, algo que está tan de moda ahora, el logo de Kia, también aquí la cámara marcha atrás aquí guardada, y tenemos por supuesto en la luneta trasera el limpiacristal aquí justo debajo del alerón, un detalle que poco a poco las marcas se están uniendo a esta moda o esta tendencia para favorecer al diseño estético de estos portones, lo cual le hacen ver muy limpio y a mí me parece fantástico. Además aprovechamos un alerón con buen tamaño, esto mejora la aerodinámica, y detalles bastante buenos, como por ejemplo este detalle aquí en lo que es el marco de la ventana, que sube y cruza de un lado al otro en este color negro. Mucho detalle en negro brillo, como en los pasos de ruedas, como en lo que son los faldones y en los difusores tanto traseros como delanteros. Y aquí en el trasero podemos ver ausencia por supuesto de lo que podría ser una salida de escape,
¿por qué no? Es coche eléctrico, pero bueno, le da un pseudo difusor deportivo con estos detalles en negro brillo, con los catadióticos integrados y la matrícula en la parte central. Por supuesto, la firma GT-Line no puede faltar aquí en este extremo del portón y el modelo V4 en este lateral. Por supuesto, este modelo guarda cierta similitud a nivel de diseño con otro modelo que vamos a traer muy pronto al canal, que es el compacto térmico que ofrece Kia. Aquí os dejaré un poco la imagen y tiene ya cierta imagen más similar a este. Entonces tendríamos una versión 100% eléctrica que es el V4, y luego si quieres irte a una hibridación para no ir a un cambio tan radical en esta era electrificada, tenés ese modelo de Kia para tenerlo en cuenta. Muy buenos detalles, tenemos tiradores de las puertas automáticos que van escamoteables, que esto, bueno, con el pasar del tiempo veremos qué funciones o qué daños podría tener con el uso, ya que todo esto se mueve gracias a motorcillos que lleva en cada puerta, pero siempre tenemos acceso de manera manual haciendo uso de nuestra mano. Por supuesto, muy buen detalle y seguramente te convencerá más esta estética a nivel de la parte trasera de la saga con respecto a la berlina. Déjamelo aquí en los comentarios. Si aún no has visto el vídeo de la berlina, te invito a verla. Así que vámonos para adentro. Las traseras tienen muy buena apertura, no llega a los 90 grados, pero ojito porque tiene buena apertura. Agachamos un poco la cabeza, que es normal, es un coche bajo. Ajuste muy bueno, la verdad. Aquí ya tenemos mullido en esta zona alta de la puerta, con buen tacto, zona de polipiel, todo bien cubierto. Hay inserción, por supuesto, de la mitad de la puerta hacia abajo, ya en plástico duro, pero con muy buen tacto, y una pequeña zona para guardar una botella pequeña. Tenemos en este acabado GT-Line el sistema Harman Kardon incorporado, ventana muy buena, con buena zona de vista al horizontal, y aquí una pequeña ventana custodia que nos permite también tener algo de visión. Aquí plafón iluminario, tenemos el techo solar practicable que viene bastante bien en este tipo de coches, y una banqueta muy confortable, similar a la de la berlina, con lo cual ahí no perdemos por tener un modelo hatch. Tenemos resto de comodidad, ¿no? Que nos quitan algo de comodidad, para nada. Tenemos prácticamente lo mismo que la versión berlina, pero en un formato más compacto para la parte trasera, que ahora la veremos. Tenemos aquí estos bolsillos, puertos USB-C justo aquí en los costados del coche, de lo que es los asientos delanteros, dos salidas de clima sin regulación de temperatura y otro hueco en la zona baja. Podemos extender las piernas de manera correcta, mucho espacio para las rodillas, anclajes ISOFIX, eso sí, entre ambas banquetas. No tenemos ningún tipo de conexión de algún tipo de plástico o canaleta que nos permita usar mejor las sillas, así que tenemos que tener cuidado para no dañar el tapizado. Tenemos este reposabrazos con dos portabebidas, bastante bueno, muy confortable para los que van aquí detrás, porque incluso en esta versión llevamos en los asientos de los extremos una calefacción con 3 intensidades que viene muy bien. Y aquí, bueno, al tener el suelo raso podremos ir una persona adulta de mi tamaño, prácticamente aquí llevo 2 dedos de separación al techo, y juntar las piernas, y con mi contextura 3 adultos podríamos viajar con una buena comodidad. Aquí este diseño para colgar algún abrigo o algo, muy típico de Kia en estos casos, y a nivel general me parece que está muy logrado este diseño de la parte trasera. En cuanto a maletero, tenemos un maletero ya típico de compacto, está en el alrededor de los 420 litros, eso sí, tenemos un doble suelo que podremos allí guardar los estuches de los cables y kit de emergencia, y así no ocupar demasiado lo que es el espacio general del maletero, y unos huequecillos en los laterales con buena iluminación a mano izquierda, una bandeja típica con la tela y alfombrilla que suelen usar para los interiores, y bueno, en este caso llevamos portón eléctrico para apertura y cierre mediante botón. La verdad es que es un maletero acorde, y que tenemos el mejor del aspecto, lo que es la apertura, la boca de entrada al maletero óptima, porque abatiendo los asientos tenemos capacidad máxima y aprovechamos esta capacidad gracias a esta boca de entrada del portón, cosa que en la berlina tenemos esa limitante. Así que tenemos más capacidad en cuanto a capacidad general, capacidad máxima del maletero, pero en cuanto a practicidad yo creo que este modelo sale ganador frente a la berlina. Plazas delanteras, buena apertura, bienvenida
de ambos asientos electrónicos. También cuando abrimos la puerta del copiloto también este asiento se mueve y esto, bueno, favorece un poco la entrada y el uso del coche, ¿no? Aquí encontramos el equipamiento más alto disponible a día de hoy para Kia, en este caso para el EV4. Buenos ajustes generales con partes mullidas, materiales diferentes pero bien armonizado en cuanto a colores para darle ese toque un poco más de calidad, ¿no? Dentro de lo que cabe. Aquí, bueno, tenemos esta zona que es el mando para el selector de cambios, pero además tenemos el botón EV que pulsamos en el momento que pisamos el freno, si ya nos pone el sistema ready. Tenemos iluminación dinámica en LED tanto por las puertas como en el salpicadero. Vamos a bajar un poco el clima, estamos ya en pleno verano y hace un calor impresionante, pero bueno, para que no se nos meta demasiado el ruido al micro. Y bueno, pantallas 3 aquí conviviendo, igual que en la versión berlina. Tenemos estas de 12,3 pulgadas en ambos extremos y una más pequeña de 5 que va aquí, que es para el control de clima. Ya nos olvidamos en estos modelos del sistema multitouch que ha incorporado Kia en los últimos modelos, que iba en esta zona. Aquí en el EV4 también ahora mantienen esta línea de 3 pantallas unidas en este mismo elemento, pero que yo ya en estas revisiones he indicado que cuando vamos conduciendo, tanto la mano como parte del volante nos tapa la visión de lo que llevamos allí del clima. Entonces tenemos que hacer este pequeño gesto para ir toqueteando. Eso sí, luego la memoria ya nos aprendemos toda la ubicación de los botones táctiles, por supuesto, y vamos ya haciendo acciones sin tener que hacer este gesto. Pero a nivel ergonómico, la verdad es que tampoco es algo tan recomendable, ¿no? Porque el diseño de la pantalla multitouch me parece la mejor opción que ha usado Kia en los últimos años, y haber tirado eso a la basura en este modelo me parece un total desacierto, pero para gustos colores. Si eres un propietario de Kia y ya has tenido estas dos opciones o has podido ver, déjamelo aquí en los comentarios. Aquí, bueno, tenemos estos botones táctiles también para ir a los accesos rápidos, bajar y subir el volumen. En esta aquí ruedecilla entre las dos zonas de aireadores. Aquí también otras opciones para subir y bajar lo que es la temperatura, que sí es verdad que está más a la mano y es lo que comúnmente tendremos que hacer uso. Hay una pequeña disculpa para Kia, pero bueno, no sé, no me termina de convencer esta alternativa en esta zona. Igual, aquí zona de conectividad, puertos USB, carga y datos, conector mechero, otra consola aquí muy diáfana, muy abierta, con conexión inalámbrica, dos portabebidas, aquí otra bandeja, otro huequecillo para dejar el móvil, por ejemplo, si queremos, y que no vaya cargando, y aquí botones como el auto hold, cámara, asistente de parking y control de descenso. Otra guantera aquí, con este reposabrazos que nos permite tener un poco esto a nuestra disposición, y un asiento muy cómodo, muy confortable, incluso este reposacabezas con este formato en tela que hace que quede bien amoldado y con un soporte en plástico bastante bueno. La verdad es que muy bien. Y tenemos tanto para los asientos delanteros calefacción y ventilación, memoria para el del conductor e incluso también calefacción en 2 intensidades para el volante. Un volante que también es un poco achatado en ambos superficies, lo que es la parte superior e inferior, con bueno, un detalle deportivo. Aquí levas para la parte regenerativa, botones físicos para diferentes sistemas de HADAS y toda la parte multimedia y móvil, luces automáticas y los limpias en esta zona. Tenemos aquí también lo que es el monitor de antifatiga y distracción en esta zona, y el hub display también allí incorporado. Aquí tenemos el freno electrónico, apertura de portón trasero y el control también de estabilidad. Pedales en aluminio, que bueno, le da un toque deportivo en esta versión, y una guantera que bueno, guarda bastante bien todo lo que es el tamaño para documentación. Bolsillos en las puertas para botellas y alguna cosilla más, como por ejemplo la baliza. Y bueno, toda esta zona, como vemos, tenemos aquí la cortinilla y tenemos la apertura de este techo solar practicable, solo para la parte delantera, y todo a un toque. Tenemos los parasoles aquí con espejo, con iluminación que podremos abrir, encender y apagar, y bueno, todo con buen detalle. Ya vámonos a ver a la carretera a ver qué tal va esta versión hatch dinámicamente. Acompáñame. Bueno, ya vamos al volante de este V4 hatch, 204 caballos, 100% eléctrico. Estamos con la versión Long Range
de 81,4 kilovatios y nos ofrece teóricamente unas autonomías cercanas a los 600 kilómetros, pero esto al uso autovía y algo de ciudad, por supuesto, nos baja a unos 430, 460 sin despeinarte, pero ojito que es un coche que según cómo lo lleves, si es solo uso de ciudad y eso, esa autonomía te puede variar alcanzando muy cerca a esos 600 kilómetros que homologa la marca. Un coche que si dinámicamente lo llevas en modo eco, lo vas a conseguir, pero en un uso muy normal, modo de conducción normal y mucha autovía, o por lo menos gran parte de autovía, porque te trasladas en tu día a día al trabajo, como en nuestro caso que vamos a diferentes reuniones y estamos entre ir a la ciudad pero salimos de ella, pues obviamente estamos en ese uso de autovía y carretera secundaria mixta y nos da esa alternativa. Estamos con una aceleración de 0 a 100 en el entorno de los 7,4 segundos, que no es una barbaridad, pero si tomamos en cuenta la pegada inmediata que tienen los coches eléctricos, pues es un buen dato. No es un coche deportivo, aunque tenga este carácter más de diseño arriesgado y más futurista, con el Avocado GT Line también le da un toque más de deportividad. No busquemos eso, pero el coche aún así responde bastante bien. Una entrega dosificada, no nos pega la cabeza al asiento, pero eso las marcas han ido puliendo para dosificar un poco la entrega del par inmediato. Aquí tenemos el botón del Drive Mode, donde estábamos en modo normal, ahora vamos en modo Sport. Como veis, la aceleración es progresiva, pero entrega toda la potencia. El sistema ADAS es muy efectivo, tenemos también para desconexión de lo que es la parte sonora, para los avisos y obviamente ir configurándolo a nuestro gusto, ¿vale? Un coche que además podremos tener junto con las levas una parte regenerativa más contundente, como ahora, que prácticamente no tenemos ni que pisar el freno, y en zonas como por ejemplo ahora que hay un pequeño tramo de curva, podremos hacer el uso de la parte regenerativa para únicamente ir dando toques de aceleración y poder ir entrando en las curvas a nuestro gusto y solo tener el pie en el pedal del acelerador. Y esto favorece un poco la parte dinámica, por supuesto, ya que el tarado de suspensión es muy bueno. El coche se le nota más ágil que la berlina y sinceramente os digo que se nota algo de balanceo, pero no llega a ser por supuesto la de un sub, pero los repartos de peso son adecuados y el paso por curva muy correcto. Además la dirección transmite bien, obviamente electrónica, y una frenada con un recorrido inicial electrónico, luego sentimos la mordida, pero no es un pedal o un sistema de freno que sea incómodo de usar, para nada. Un puesto de conducción muy bueno, muy confortable. Los asientos incluso sujetan bien, son anchos, me ha gustado ese detalle. No son asientos que me sienta muy encajado y que incluso mi cuerpo sea más grande que el propio asiento. Últimamente hay algunos modelos que no te das cuenta al momento, pero con el uso y los kilómetros sí vas notando, y pasándote de un coche a otro notas qué asiento es más confortable. Y aquí en este V4 la verdad que es igual que en la berlina, son asientos muy confortables. Aquí este concepto de modelo busca el nivel de confort, el nivel de comodidad general en el interior, además de buen espacio. Buenos espejos exteriores con buena visibilidad, tenemos detección de ángulo muerto también incluido y una visibilidad correcta desde la parte interior. La verdad es que la luneta tiene poca verticalidad, es sobre todo más horizontal, pero bueno, lo podemos ver sin mayor problema. Además tenemos todos los sensores y ayudas al parking con las cámaras que incorpora el coche y con eso estamos cubiertos. En cuanto a los consumos, estamos en una media de 16,2 kilovatios hora y hemos llegado también en varios momentos, os voy a indicar un segundo, en el odómetro parcial.
estamos también incluso llegando a los 18,8 kilovatios, y esto, bueno, hace que tenga ese baremo que incluso podríamos tocar en algunos momentos cuando vamos dándole mucha cera al coche a unos 20 kilovatios hora sin pestañear. Vamos, eso lo tienes que tener muy claro. Pero también es un coche que, como os he dicho, si vas a un ritmo tranquilo puedes lograr consumos en el entorno de los 16, con 16,5 sin mayor problema, y obviamente obteniendo unas autonomías mejores. La carga continua nos ofrece una opción hasta 130 kilovatios, y esto obviamente es un poco menor a lo que ofrece sus hermanos mayores de grupo, de Kia sobre todo, que tiene la arquitectura de 800 vatios que permite una carga mucho más rápida. Esa es una de las pegas y diferencias contundentes, sobre todo a nivel tecnológico y de carga eléctrica, de este modelo EV4. Pero bueno, se nota también un poco en lo que es el precio, que es un poco más económico que sus hermanos mayores, y favorece muchísimo para la compra, ¿no? No necesitamos a lo mejor tener una carga tan rápida, no nos resulta algo prioritario, pero sí el ahorro en el bolsillo, que seguramente lo tendrás en cuenta y será algo prioritario en tu vida. Un coche que, ya os digo, tiene una buena dinámica, buena contundencia en cuanto a aceleración, puesto de conducción correcto, buenos materiales y ajustes generales. Me gusta Kia por dónde va. Obviamente va por su línea, por su diseño, y eso es algo subjetivo y te puede gustar más o menos, pero van en su línea total, independiente, coches que se reconocen al primer momento en que los ves, y una gama que poco a poco, sin darnos cuenta, están ofreciendo mucha amplitud de cartera de modelos, tanto sub como incluso ya berlinas, compactos. Yo no descartaría ver incluso un deportivo en cualquier momento, señores. Ojito a Kia, porque va dando, rellenando huecos a la medida que puede. Hemos tenido el PV5 con el monovolumen. Ojito, ojito, porque Kia está, yo creo que aprovechando que el foco está en otras marcas chinas, y quizás tenemos aquí a una Kia que va poco a poco tomando con mucha fuerza su terreno, ¿no? Y ofrecer buenos modelos con garantía, como sabéis, más de 7 años que Kia ofrece en sus modelos, y actualización vía OTA de la parte multimedia, una parte multimedia que va fantástica con el Kia Connect. No hemos tenido ningún tipo de problema con la conectividad también por cable inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, pero la parte de esta pantalla 5 pulgadas para el clima es lo único que no me ha terminado de gustar en estas versiones, porque prefería el sistema multitouch que lleva otros modelos de Kia, que me parece un total acierto. Pero bueno, aquí se diferencian un poco en ese sentido. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este EV4 Hatch GT Line, la versión pata negra. Es verdad que tenemos otras versiones que quizás queden menos equipadas y menos atractivas, pero tendrás también un menor coste de compra, porque este modelo, aquí os dejaré la tabla de precios, pero este modelo está cercano a los 50.000 euros, 49.000 y algo. Eso sí, si vamos a todo lo que es las promociones y ayudas del Estado, podrá acercarse a unos 39.000-38.000 euros, que ya entramos, yo creo, en una gama y una parte de precios bastante interesante para todo lo que ofrece este V4 de Kia. Vamos al inicio del vídeo. ¿Me gusta más o menos que la versión berlina? Por supuesto que sí. Lo lamento, es algo subjetivo por supuesto, pero esta versión sí que me parece un diseño, sobre todo en la saga por supuesto, más acorde al público europeo y español. La berlina yo creo que tiene mucha margen de mejora para rematar todo lo que son esos pilotos traseros. A alguna parte debería Kia de darle una vuelta de tuerca a ese diseño, ya que yo soy muy a favor de los modelos berlina y es un coche fantástico, quitando la parte estética, sobre todo de la saga, porque la delantera es igual a esta y es muy bonita. Yo creo que es un coche muy a tomar en cuenta, pero si a mí me das a elegir, yo prefiero este modelo, ya que me parece un modelo mucho más bonito, ¿vale? En líneas generales. Su pega, el maletero, tiene menor capacidad de maletero, pero la practicidad de tener
maletero de portón y que toda la boca de entrada al maletero la podamos usar, también es un punto muy a tomar en cuenta. Un coche más adaptado a las calles europeas y españolas, que puedes transitar bien. Parece que es un coche muy ancho, pero no es así. Igual les dejaré también las dimensiones. Y coche que a nivel estético es muy distinto, muy diferente a lo que estamos viendo a día de hoy en el mercado, sobre todo a nivel compacto. Si obviamente la parte de motorización no te sigue convenciendo o no quieres llegar a un modelo 100% eléctrico, te invito a ver la otra versión de Kia, también térmica, con hibridación, que es muy parecida a nivel estético a este V4. Y nada, amigos, espero que os dejéis aquí los comentarios y todas las consultas que podáis tener sobre este modelo y el vídeo, por supuesto. Dejaré por aquí la tarjeta para la versión berlina para que podáis ir también a verla y ver un poco sobre ese modelo. Agradecemos aquí a España, como siempre, la sesión de este V4 GT Line y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, que nos apoyáis mucho, compartir este vídeo con vuestros familiares y amigos que puedan estar mirando coches. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.